Son las 11 de la mañana con 33 minutos y estamos conectados con el doctor Enrique Cornejo, analista político y exministro de Estado, para conversar sobre el análisis político de la actualidad nacional. Señor Cornejo, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Un saludo a todos sus seguidores y televidentes. Señor Cornejo, ¿qué opinión tiene usted sobre la postura, por ejemplo, del premier Adriancén, de ser pues el escudero, ¿no?, y el que encargado de enmendarle la plana a la presidenta de la República en este espinoso caso de los Rolex? ¿Qué opinión tiene sobre el trabajo que viene haciendo Adriancén en el premierato? Bueno, 3 comentarios. El primero, he escuchado sus intervenciones, sobre todo las 2 últimas que han tenido que ver con el tema de explicar, entre comillas, tratar de explicar lo que aparentemente no es muy fácil de explicar. Y creo que en ese objetivo no ha tenido suerte. Es más, creo que ha complicado un poquito más el panorama porque ha dado datos e informaciones que no conocíamos, la del auto, por ejemplo, ¿no?, que se añade al tema de los relojes, en fin. Entonces yo creo que en ese aspecto no ha sido muy feliz su intervención. Segundo, creo que él está en estos momentos a puertas de presentarse ante el Congreso para el voto de confianza. Entonces me parece que el ponerse en una posición tan ya definida de defensa de la presidenta lo aleja un poco de la posibilidad de tener ese espacio que él debería mantener para poder justamente hacer el balance. La presidenta tendría que salir a explicar sus temas y él más bien tratar de avanzar en los temas de gobierno. Y creo que se está haciendo un harakiri antes de la presentación, que entiendo va a ser la próxima semana. Y lo otro es a pesar de las circunstancias que llevaron a la salida del expresidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, pues se está haciendo extrañar, porque el señor Otárola parece que le hacía un adecuado complemento a la señora presidenta, en el sentido que la señora presidenta mantenía el perfil que tiene y el expresidente del Consejo, Otárola, era el que activaba, de alguna manera, juntaba o buscaba elementos de gobernabilidad, ¿no? Así que creo que no es muy afortunado estos primeros días del presidente del Consejo de Ministros. Y de cara a la prensa también, ¿no? Otárola creo que tenía un mejor perfil, al menos era, como se dice, un mejor complemento, porque la presidenta sí declaraba y después salía Otárola a reafirmar lo dicho y a zanjar el tema. Y bueno, a Adriancén no está pasando eso. El premier Adriancén se viene reuniendo con las diferentes bancadas. Esto es algo que se da normalmente, ¿no?, para explicar lo que se viene al país en búsqueda del voto de confianza. Pero ¿ustedes creen que se los puedan dar? ¿Usted cree que estas bancadas, pues, que definitivamente no desean salir del Congreso, vayan a reiterar el voto de confianza? Sí, yo creo que sí se lo van a dar, pero se lo van a dar de una manera muy, digamos, estrecha. Y en estos tiempos de crisis política, de incertidumbre, de falta de liderazgo, esos detalles son importantes porque, evitan o impiden que haya ciertos espacios de gobernabilidad, ¿no? Entendiendo por gobernabilidad que aún a pesar de la crisis se pueda trabajar entre instituciones del Estado, entre poderes del Estado. Yo lo que vemos es un fuego cruzado entre todas las instituciones, dependiendo de qué sector están dentro de las propias instituciones. Estamos en la conjugación del verbo denunciar, ¿no? Yo te denuncio, tú me denuncias, nosotros nos denunciamos y así nos denunciaremos permanentemente en el marco de esta crisis. Entonces yo creo que aquí lamentablemente se está avisorando una situación extrema de falta de liderazgo que no solamente, para ser honestos, corresponde al gobierno nacional, sino también al Parlamento, a las instituciones mismas tutelares que deberían mantener su independencia. Estoy hablando del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia, por mencionar instituciones claves. Las propias organizaciones electorales están siempre en cuestionamiento. Y finalmente, pues los partidos políticos que tendrían que estar aquí al tono con las circunstancias, dando su voz, expresando su posición, y salvo que yo me equivoque, no escuchó a ninguno hablando de estos temas en estos tiempos. Están más preocupados de
tener a las personas que van a candidatear, porque sabemos que a mitad de año vence el plazo para que quienes pretendan postular estén ya dentro de algún partido. Y son 26 organizaciones políticas ya reconocidas por el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado, y 11 que están en proceso de reconocimiento, que ya, digamos, están en la última etapa. De manera que si de aquí a julio el jurado estuviera avanzando, no avanza muy rápidamente, pero digamos, existiría la posibilidad que haya 37 organizaciones o 38 que estén en posibilidad de presentar listas de candidatos para presidencia, vicepresidencias y Congreso. A mí no me preocupa tanto el número, me preocupa que nadie esté trabajando propuestas de gobierno serias y ni propuestas serias para salir de la crisis. Solo están pensando en estar en posibilidades de candidatear, y eso me parece un gravísimo error. Ahora, pero usted ha dicho que no le preocupa, pero quiero volver a ese tema. No es una locura, no es descabellado, no es poco práctico, no es poco fuerte para las instituciones políticas el tener 38 diversas instituciones políticas candidatos a una presidencia de la República de un país como el nuestro. O sea, donde normalmente pues 4 partidos, 5 partidos políticos fuertes realmente, con representatividad nacional, podrían hacer algo mucho mejor de lo que hoy tenemos. 38 candidatos, ¿usted le parece lógico o saludable para la democracia de nuestro país? No, saludable no. Es evidente que eso dispersa el voto, demuestra que hay una crisis de los partidos, porque si analizamos cada una de las organizaciones políticas que están siendo aceptadas por el jurado, la mayoría de quienes están allí han pertenecido a organizaciones políticas anteriormente. Claro. Y digamos, entonces lo que vemos es la ausencia justamente de esos partidos que tengan el liderazgo, que tengan la ideología, la doctrina, el programa, que haga que se concentren las fuerzas ahí. Como no existe eso, como los partidos incluso que tienen ideología están en el mismo problema de acefalía, de falta de formación de nuevos líderes, de falta de discusión o debate de nuevas ideas, porque el tiempo ha cambiado. Estamos en el siglo XXI, la sociedad está cambiando dramáticamente, las tecnologías cambian dramáticamente y la política y las instituciones parecen estar en el siglo XX y no entender el cambio. Ese es el problema. Entonces ahora nos estamos comunicando por un medio digamos, tecnológico de comunicación que nos permite estar en línea a pesar de que estamos en diferentes lugares. La política también necesita entender esa manera de vivir que hoy tenemos. Pero para entender eso hay que saber qué cosa se dice, qué cosa se propone. La propuesta no puede ser solamente voten por nosotros. La propuesta tiene que ser cuál es la visión que tenemos en esta u otra organización sobre el país. Y ahí, leyendo lo que ya está en la plataforma del jurado en estas organizaciones, noto pues muchas generalidades. Claramente no han trabajado seriamente. Esa es mi preocupación central, porque claro, es cierto, esto dispersa el voto, pero algunos de ellos va a llegar. Así, porque la ley así lo establece. Algunos de ellos va a llegar. Y lamentablemente en este momento ya estamos entrando en un proceso de preelectoral. Incluso los que aparentemente deberían estar preocupándose con mayor seriedad por estos temas, pues no lo están haciendo. Exacto. Y termina pues la gente teniendo que poner una apuesta a cualquiera de ellos a cambio de un trabajo, ¿no? De una ayuda, una dádiva muchas veces. Pero también pasa, y ya nos ha pasado, de que el hartazgo de la población en la clase política del país nos ha llevado a los extremos. El caso del profesor Castillo fue un ejemplo. Y hoy el país también tiene una posibilidad en Antauro Humala. ¿Cómo ve esta candidatura? Bueno, sí. Si los peruanos, un profesor de colegio me decía siempre, equivocarse no es un problema porque uno aprende con la equivocación. Pero equivocarse dos veces en el mismo tema sí es un asunto que ya tiene que ver con uno. Y yo creo que la población peruana y los ciudadanos que votamos estamos ante una encrucijada, independientemente de los partidos y candidatos que se presenten. Vamos a repetir nuestro comportamiento, el del 2021, en la próxima elección. Vamos a hacer que gane la cólera, el resentimiento, la frustración, para nuevamente estar con personas que claramente llegaron a puestos
que nunca debieron llegar. No estaban, dicho por ellos mismos, preparados para esta cuestión, que es muy compleja. Entonces yo creo que aquí tenemos que, primero, antes de mandarle el UCA hacia los partidos y a los candidatos, hacernos una reflexión nosotros, los ciudadanos que votamos. En la primera vuelta del 2021, 7,5 millones de peruanos con capacidad de votar no votaron, o no asistieron, o asistieron, pero, digamos, pusieron el voto en blanco o marcaron viciando el voto. 7,5 millones. En realidad, el señor Castillo, de voto real, ¿no?, tenía alrededor de 11-12%, pero hay que explicarles a quienes van a viciar el voto o votan en blanco que esos votos no sirven para nada, ni siquiera por protesta. Esos votos le dan puntaje al que va primero. O sea, los señores que protestaron votando en blanco, no asistiendo o votando viciado, le dieron el voto a Castillo, porque terminó pasando con un 18% que no tenía. ¿Por qué? Porque el voto válidamente emitido es el que descuenta los votos nulos o viciados o blancos. Entonces, hay que hacer una reflexión y, por supuesto, viene una gran encrucijada para la clase política en el Perú. ¿Seguiremos con esa idea de que cada quien quiere ser candidato y presidente, o por lo menos aparecer en el debate como candidato a la presidencia, sin ninguna posibilidad, pero para aparecer en esa foto de vanidad personal? ¿O tendremos la vocación que la historia nos exige de desprendimiento para, en función de ciertas ideas comunes, formar algún frente o 2 o 3 frentes que tengan por lo menos esa idea que estabas comentando hace un momento, de los 3 o 4 partidos, ¿no? Yo creo que se viene la necesidad de un frente, de trabajar por que estas organizaciones tengan la capacidad de aglutinarse en un frente electoral, que lo permite la ley. Pero para eso, el frente no puede tener, pues, si tiene 8 partidos, no puede tener 8 candidatos. Tiene que ser uno o una. Entonces ahí viene el problema, que todos quieren ser cabeza de ratón, pues, ¿no? Todos se sienten cabeza de ratón, como se dice, y no cola de león, pero es complicado, ¿no? Va a ser bien complicado que se forme esta alianza, se forme este frente, y que entre ellos haya ese gesto de desprendimiento en beneficio del país para elegir a uno. Pero la posibilidad, pues, de hacerlo democráticamente también está ahí, ¿no? Hay que al menos verlo, porque hoy el país lo que necesita es eso, al menos un acto de unión y desprendimiento para poder ver un horizonte mucho más halagüeño al que hoy tenemos, que lamentablemente está bastante turbio. Otro de los candidatos que bueno, no es candidato, pero del cual se habla hoy por su ausencia, es el señor Cerrón. ¿Qué opina, pues, de esta ausencia de Cerrón y de la poca iniciativa de la señora Boluarte por exigir su captura? Bueno, realmente asombroso, ¿no? Por mucho menos temas, hoy día hay personas que están detenidas o han estado detenidas, ¿no? Por mucho menos temas, hoy hay personas que están enjuiciadas o investigadas. Y realmente escuché la declaración de un funcionario que creo que ha renunciado, me parece, el Ministerio del Interior, que decía muy enfáticamente él que con conocimiento de causa había, hago comillas, ¿no?, había gente en la policía que sí estaba dispuesta, o sea, lo que quiere decir que saben dónde está, ¿no? Y que consecuentemente, sí, si no está detenido es porque no quieren detenerlo. Que tienen la orden de no capturarlo. Correcto. Eso se deduce de esta declaración que hemos escuchado todos en algún medio de comunicación. Exacto, o sea, eso es gravísimo realmente. Y bueno, y por último, también hablando de la presidenta de la República, que hemos conversado ya, pero ¿qué opina usted de ella? De esta manera de alejarse de la prensa, de no querer contestar, de no asumir ella los problemas que tiene y que genera, de no ser ella la que salga a ponerle la cara al frente y pues mandar, pues, a uno u otro escudero para tratar de disimular o maquillar un poco su situación. Un gravísimo error, un error político clarísimo, que le va a dar o le va a traer consecuencias muy complicadas cuando ya no esté en la presidencia, y consecuencias constitucionales y legales, ¿no? Yo creo que el mandatario o la mandataria, como dice, primera mandataria de la nación, tiene que dar el ejemplo, y en circunstancias difíciles
que pueden ser, no conozco el detalle de lo que está detrás de estos temas, porque la señora no ha respondido, pero en circunstancias difíciles es donde justamente tiene que dar el mejor ejemplo y asumir sus responsabilidades si es el caso. Ahora, tampoco nos asombremos tanto, ¿no? La señora formaba parte de la fórmula presidencial del señor Castillo, y esa fórmula presidencial en su conjunto, para no hablar ya de individualidades, era claramente una fórmula presidencial que no estaba preparada para gobernar, ¿no? Incluso no habían leído lo que funge de plan de gobierno, y lo puede ver cualquiera de los que nos está escuchando y viendo ahora. Entran a la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones en este momento, www.jne.gov.pe, entran a elecciones 2021, ponen planes de gobierno y ponen, digamos, el del Partido Perú Libre. Y van a encontrar ahí un manifiesto ideológico firmado por el señor Cerrón, con foto incluso, ¿no? No es un plan de gobierno. O sea, pero ni siquiera habían leído el manifiesto, dicho por ellos mismos, ¿no? En consecuencia, es un acto de tremenda irresponsabilidad, ¿no? Presentarse a manejar un país sin siquiera estar en conocimiento de lo que pretenden poner como documentos de referencia. Ahora, un tremendo error de nosotros, ¿no?, los votantes, de no preocuparnos por mirar eso. Ahí se habla de un gobierno marxista-leninista para el Perú, ¿no? Entonces, yo no sé si el 80% o 90% de la población peruana en conciencia va a admitir eso, que además es un hecho ya antihistórico, porque ya los gobiernos marxistas-leninistas, pocos que quedan, pues vea usted cómo están, ¿no? En realidad, ni China ya está reclamando esa ideología, ¿no?, en un pragmatismo en lo económico extraordinario. Entonces, yo creo que la señora formaba parte de esa plataforma, no era ajena, fue ministra del señor Castillo, ¿no? Y algunos de los temas que están apareciendo están en el ámbito de su ministerio, ¿no?, cuando era ministra. Y por otro lado, desde el primer momento, en eso se parecen Castillo y la señora Boluarte, ¿no? No afrontan el tema directamente, sino que van a través de un tercero o a través del silencio. Recordemos que la entrevista del señor Castillo ante CNN ocurrió porque la gente decía, solo da entrevistas al paso cuando hace mítines, que se cree candidato. Y entonces dio esta entrevista que lamentablemente para él fue, digamos, yo diría, el inicio de su caída, porque ahí nos dijo a todos los peruanos, recuerdo hasta la frase, permítanme pues un tiempo, yo no me he preparado, no, la palabra que usó es inducción, a mí no me han inducido para no he tenido la inducción para ser presidente, denme un tiempo. Y eso era la confesión ¿no?, de prueba, de relevo del tema, ¿no es cierto? En realidad, no había forma de justificar eso, y abajo puso un rótulo CNN, decía, se llega a la presidencia para aprender a ser presidente. Ahora tenemos que aprender nosotros. Y mi crítica fundamental para estos son resultados porque la verdad es que tampoco podemos atribuirle al señor Castillo y a la señora Boluarte todos los problemas que tenemos en el país. Ellos son la expresión de esos problemas, ¿no? Pero si nosotros como ciudadanos, los partidos políticos, los colegios profesionales, las universidades, que están en posibilidad de dar una opinión, no tenemos la voluntad y la valentía de salir adelante, entonces, como quien dice, cada quien tiene el gobierno que se merece. Creo que debemos recordar eso. Eso es muy importante. Ahora, la última que me sale de toda esta conversación, tenemos los peruanos hoy la confianza de contar con entes encargados de dirigir el proceso electoral adecuados, o ante las acusaciones deberíamos de esperar cambios en las jefaturas del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales? En mi opinión, hace tiempo debieron haber cambios por temas que son públicos. A ver, solo los que se me ocurre rápidamente. Tema número 1, digamos, candidaturas en el 2021. El candidato Fernando Sillonis, es gobernador de Ica, ¿no? Es sacado de la competencia porque no declara un auto de una compañía que tenía, que ya incluso el auto creo que ni estaba operativo, y él es excluido de la competencia por eso. Sin embargo, ese mismo jurado
permite que la señora Dina Boluarte continúe en el proceso electoral, estando prohibida por trabajar en un organismo electoral como RENIEC, ¿no?, de participar en el proceso. Entonces, para mis amigos, lo que quieran; para mis adversarios, la ley. Pero una Exacto. ley que es interpretada discrecionalmente. Pero además hay otros tantos temas que podríamos mencionar. Ese es uno nada más que recuerdo en este momento. Están muy cuestionados en su independencia, en su transparencia, en su idoneidad. Parecería ser que su actuación es más discrecional, ¿no? Están de acuerdo con algunos, tal vez simpatizan, y a ellos facilidades. Están en desacuerdo con otros, a ellos dificultades. Lamentable realmente, y esperemos que eso cambie de cara ya a los próximos procesos electorales. Doctor Enrique Cornejo, muchísimas gracias. Un gusto conversar con usted y espero tenerlo pronto por acá nuevamente. Hasta la próxima. Gracias. Muy buenos días a todos. El doctor Enrique Cornejo estuvo con nosotros conversando sobre la actualidad política del país. Vamos a una pausa comercial y volvemos con noticias internacionales aquí en Contacto Directo.